De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a este su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a abordar un tema que se puede tomar profético. Es un tema de el libro de Isaías, que tiene como título ¿Quién es el niño en Isaías? Capítulo 9, versículos 5 y 6. Vamos a ver quién es este niño del cual habla Isaías. También vamos a mirar otra parte donde vamos a estar mirando el tema de por qué ese niño no es Jesús, como piensan en el cristianismo o en el catolicismo. Así que vamos a comenzar diciendo que esta parte de Isaías, el capítulo 9 de Isaías, está relacionado con el tema de Mateo capítulo 4, versículos 13 al 16, también comenzando con el capítulo, con el versículo 1 y del libro de Isaías, del capítulo 9. Así que comenzamos con Isaías capítulo 9, versículos 5 y 6, donde dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llama su nombre Admirable, Consejero, es el Dios fuerte, Padre eterno, soberano de paz, para que el principado se multiplique y la paz no tenga fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para confirmarlo y sustentarlo en el derecho y en la justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hace esto. Entonces, ¿quién es el niño del que habla el profeta? Isaías es conocido por el método con el que presenta muchos de sus mensajes, mediante el uso de nombres proféticos. Por ejemplo, los hijos de Isaías tenían nombres proféticos. Por eso es que Isaías en el capítulo 8, versículo 18 dice: los hijos que Dios me dio son por señales y prodigios en Israel. También tenemos nombre también en el mismo capítulo 7, donde se menciona a Emmanuel. Una persona que se llama Emmanuel no puede ser una persona que tenga un aspecto de divinidad. Simplemente el nombre de Dios tiene un mensaje para todos nosotros, y cada persona, en el caso de Emmanuel, donde dice Dios con nosotros, no quiere decir que la persona que tiene ese nombre tiene algún aspecto de divinidad, sino que simplemente está apelando a la providencia divina. Pero entonces hay que tener eso en cuenta antes de enfocar este tema de Isaías. En el versículo en estudio, el profeta expone su mensaje, formulando un nombre profético para Ezequías. Las palabras de este nombre forman una oración que expresa la grandeza de Dios, que se manifestará en los beneficios que se otorgarán al futuro rey durante su vida. Así, el nombre, aunque llevado por el rey, sirve en realidad como un testimonio de Dios. Ezequías es llamado un consejero maravilloso, porque este nombre es una señal que predice el diseño de Dios para él. El Señor de los ejércitos ha jurado diciendo: tal como lo he pensado, así será, y tal como lo he determinado, así se cumplirá. Dice: que quebrantaré a Asiria en mi tierra, y sobre mis montes lo pisotearé. Entonces será quitado su yugo de sobre ellos, y su carga será quitada
de sobre sus hombros. Este es el propósito que está determinado sobre toda la tierra, y esta es la mano que está extendida sobre todas las naciones, porque el Señor de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo anulará? Y su mano está extendida, ¿y quién la hará retroceder? Eso lo encontramos en Isaías capítulo 14, versículo 24 al 27. Obviamente aquí se está refiriendo a la amenaza que había. Ya hemos visto el capítulo 7 de Isaías, donde habla de la mujer que concebirá, la mujer joven que concebirá un hijo, y que hemos visto que fue la esposa del profeta, la profetisa. Así que aquí estamos viendo que esta fue una señal que Dios quería enviarle al reino de Judá, porque había una amenaza de los reinos del norte, tanto del reino de Damasco como del reino de Samaria. O sea, el reino del norte era las 10 tribus que estaban ubicadas en el norte, y ellas tenían por capital a Samaria, y también tenemos otro reino que era de Damasco. Estos dos reyes se aliaron para atacar a Judá, y de ahí viene la historia en el capítulo 7, donde Isaías le promete al rey Acaz, que era el rey de Judá en ese momento, de que ellos tenían las intenciones de invadir a Jerusalén, pero Dios no lo iba a permitir. Y por eso le envió la señal con este hijo de Isaías, el cual también se le adjudicó el nombre de Emanuel. ¿Por qué? Porque ese niño significaba que Dios estaba mostrando su providencia, y también estaba mostrando que iba a proteger a Judá de la invasión de estos dos reyes del norte. Pero también aquí más adelante vamos a ver que, aparte de esos dos reyes del norte, más tarde vinieron otros reyes asirios. Ya estamos hablando del imperio asirio, muy poderoso, que tuvo reyes como Salmanasar, como Sargón, como Senaquerib, que constantemente estaban bajando a la zona y habían conquistado ya el resto del mundo de esa época, pero querían también tomarse a Israel, y bajaron y efectivamente conquistaron las tierras de Galilea, de Neftalí, donde estaban las 10 tribus, se fueron llevando las personas, y definitivamente los sacaron de ahí en el año 722. Y por eso es que Dios está determinando que Él va a quebrar a Asiria de su tierra. Pero las personas que vivían en esa región estaban siempre temerosas. Entonces, esto alude a lo que ustedes encuentran en Mateo capítulo 4, versículo 13, donde se lee que se dice que porque Jesús bajó a Capernaum, y entonces se cumplió lo que dijo el profeta: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, nación que anda en sombras de muerte, vio gran luz. Entonces lo que Mateo quiere decir es que Jesús, porque Jesús estuvo en Capernaum, ellos vieron gran luz. Eso no tiene nada que ver. La luz que ellos vieron fue la liberación de sus tierras durante el reinado de Ezequías, de quien estamos hablando ahorita. Así que Ezequías, Dios obró muchos milagros a través de Ezequías. Fue un rey que la misma escritura dice que no hubo uno como él antes de él, ni hubo uno como él después de su reino, de Ezequías. Él fue hijo de Acaz, que fue un rey malvado, pero Ezequías fue un rey que fue muy obediente y fue muy sincero con Dios. Por eso Dios lo bendijo mucho y le dio muchas bendiciones. Tantas bendiciones le dio Dios que inclusive le alargó su vida por 15 años. Cuando él estaba en el lecho de su muerte, le rogó a Dios, y en ese entonces estaba el profeta Isaías a su lado, y a través de Isaías, que fue su consejero, fue como su baluarte, Dios le mandó un mensaje que debido a sus súplicas le iba a prolongar su vida
por 15 años más, y se la prolongó por 15 años más. Bueno, entonces, dice aquí, Isaías le está diciendo al rey Ezequías, a través de esas amenazas. Durante el reinado de Ezequías, más o menos estamos hablando del año 710, por ahí más o menos, antes de la era común, estaba ya habían pasado los reyes asirios de Salmanasar y de Sargón, y ahora entra en escena Sennacherib. Sennacherib fue un rey que quiso invadir a Jerusalén y quiso tomarse a Jerusalén, pero no pudo, porque Dios se lo impidió. Y sin embargo, Sennacherib invade todas las áreas de Judá, del territorio de Judá, y manda a sus emisarios con unos mensajes que fueron como un insulto para Dios, porque eran unos mensajes donde estos mensajeros de Sennacherib le estaban diciendo a los enviados de Ezequías, que se encontraron en un punto intermedio, que el Dios en que ellos creían no los iba a salvar. Y resulta que sí los salvó. En algún momento, cuando ustedes puedan leer la historia, también está en Segunda de Reyes, capítulo 17, Dios obró un milagro en la misma noche en que Sennacherib quería invadir a Jerusalén, y Dios le prometió a través del profeta Isaías a Ezequías que ni una sola flecha sería disparada contra Jerusalén. Y habían muchos miles de soldados asirios, y en una noche Dios los exterminó. La escritura dice que exterminó a 185,000 soldados asirios. Así que esa fue una victoria que le fue concedida a Ezequías, y es un milagro que Dios obró, y por ello Ezequías cobra mucha importancia en esta profecía de Isaías, donde a él se le atribuyen todos estos dones de obediencia, las reformas que hizo, el ejemplo que dio, el tema de casi estando al borde de su muerte, le suplicó a Dios y Dios le prolongó la vida por 15 años más. En fin, hay muchas cosas acerca de Ezequías que son realmente asombrosas. Continuamos, entonces dice Dios: no temas por las palabras que has oído Ezequías de los mensajeros de Sennacherib, con las cuales los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. Aquí Dios reconoce que los siervos del rey de Asiria, que estaban por invadir a Jerusalén, casi que lo insultaron. Y Dios le manda un mensaje con el profeta Isaías a Ezequías, donde le dice: no temas por las palabras que has oído, con las cuales los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. He aquí, pondré en él un espíritu, y oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que caiga a espada en su tierra. Eso está en Isaías capítulo 37. A Ezequías se le llama el Dios fuerte, porque este nombre es una señal que predice la defensa de Dios de Jerusalén, a través de la milagrosa y repentina muerte en masa del ejército de Sennacherib, que contenía, según la escritura, 185,000 soldados. Por tanto, así ha dicho Dios acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta allí, ni vendrá delante de ella con escudo, ni pondrá contra ella baluarte. Por el camino que vino, por él mismo se volverá, y no llegará a esta ciudad, dice el Señor, porque yo defenderé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de mi siervo David. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 37, versículo 33 al 35. Aquí está Isaías relatando algo que sucedió con el relato de el capítulo 9, que es el que estamos enfocando. A Ezequías se le llama el Padre Eterno,
porque este nombre es una señal que anuncia que Dios añadirá años a su vida. Cuando Dios estaba enfermo, eso lo tenemos en Isaías 38:5, que él está relatando lo que pasó. Dios le dice a Isaías para que le diga a Ezequías: ve y di a Ezequías, así ha dicho el Dios de David, tu padre. He oído tu oración, o sea, la oración de Ezequías. He visto tus lágrimas. He aquí que añadiré a tus días 15 años. Eso lo tenemos en Isaías capítulo 38, versículo 5. A Ezequías se le llama el gobernante de la paz, porque este nombre es una señal que predice que Dios sería misericordioso con él, que le traería paz. El castigo por la falta de fe en el Todopoderoso será diferido y la paz será otorgada durante los últimos años de su gobierno. Esta parte se refiere a un evento en que Ezequías cometió un error cuando vinieron a visitarlo unos emisarios del rey de Babilonia. Y él le mostró todos los tesoros, le mostró los objetos del templo y toda su riqueza. Y lo que estos delegados de Babilonia estaban haciendo estaban como espías. Pero Ezequías entonces, pues prácticamente que se delató y Dios lo tuvo en cuenta. Pero le dijo a Ezequías que no lo iba a castigar durante su vida por ese detalle, pero que después de que él muriera, sí vendrían las consecuencias, y obviamente vinieron con la invasión de Nabucodonosor más adelante a Jerusalén. Bueno, entonces, por eso dice aquí: el castigo por la falta de fe en el Todopoderoso será diferido y la paz será otorgada durante los últimos años de su gobierno. O sea, Dios protegió a Ezequías y le dio paz y tranquilidad en los últimos días de su gobierno, pero la falta de Ezequías, al haber expuesto las riquezas que él tenía y los elementos del templo, y haberse, como quien dice, dado crédito por toda esta riqueza, pues Dios no la pasó por alto y las consecuencias iban a venir después. El cumplimiento de las declaraciones anteriores se predice en Isaías 9:6, cuando después de la derrota de Asiria, la gloria de Ezequías aumentó y la paz reinó por el resto de su vida. También eso lo encuentran en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 23. Los arqueólogos han descubierto que hubo una expansión repentina de los asentamientos de Judea en los años posteriores a la caída del Reino del Norte. Esto indica que muchos refugiados huyeron hacia el sur. Obviamente, cuando se llevaron al Reino del Norte, donde estaban las 10 tribus de Israel, muchas personas huyeron hacia el sur y obviamente se fueron para hicieron parte del reino de Judá. Esto indica que muchos refugiados huyeron hacia el sur, lo que le da un significado adicional a la declaración que el gobierno puede aumentar. O sea, aumentó el número de personas que estaban bajo su gobierno. Se declara que el reino de Ezequías será para siempre, porque a través de sus esfuerzos por limpiar el ritual del templo, de la idolatría, aunque la apostasía siguió bajo su hijo Manasés, quien fue muy malo, la dinastía davídica fue una vez más confirmada como el único gobierno real que Dios aceptaría sobre su pueblo, desde ahora y para siempre. La grandeza de Ezequías radica en que preparó el escenario para el futuro de Israel. Ezequías fue un verdadero reformador. Purificó el culto religioso de la influencia extranjera, purgó el palacio y el templo de imágenes y altares paganos y restableció la religión monoteísta pura. A la larga, los logros de Ezequías lo sobrevivirían, dejando un impacto eterno e indeleble en la historia de su pueblo, de Israel. Así, Dios, a través de Isaías, otorga a Ezequías este nombre que honra al rey al proclamar las grandes cosas que Dios hará por él y a través de él por el pueblo de Israel.
tantas cosas que hizo Ezequías. Quitó los lugares altos, quitó la idolatría que había en ese momento, quebró las imágenes de acera y todas las imágenes talladas que había, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que hizo Moisés durante la travesía en el desierto, y que la llamaban Neustán. Él acabó con ese ritual a esa serpiente. También guardó los mandamientos que Dios prescribió en la Torá a Moisés. Así que Dios le dio la victoria en todas las batallas que tuvo Ezequías. No hubo rey ni antes ni después como él entre los reyes de Judá. Entonces, estamos viendo aquí que ese niño de quien habla Isaías es Ezequías, no es nadie más. No es nadie más. Ahora, llega el momento de preguntarnos, y como esta es una información que está muy encaminada a informar a las personas que están en el cristianismo y en el catolicismo, vamos a ver por qué Isaías 9:6 no se refiere a Jesús. ¿Cuál es la razón detrás de esto? Los teólogos cristianos argumentan que el nombre maravilloso consejero es el Dios fuerte, el Padre eterno, el soberano de la paz. Se refiere a Jesús. Eso es lo que dicen los cristianos. De quien alegan que combinó cualidades humanas y divinas. Creen erróneamente, creen equivocadamente, que tal nombre solo puede aplicarse a Dios mismo. Además, los cristianos o el cristianismo traduce incorrectamente los verbos del versículo 5 y lo ponen en tiempo futuro, cuando debiera estar en tiempo pasado, como dice la escritura hebrea. Así, en el cristianismo traducen el versículo 5 como: porque un niño nos nacerá, un hijo nos será dado, y el principado reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si bien admiten que consejero maravilloso y gobernante de paz se puede aplicar a un hombre, los teólogos cristianos argumentan que las frases Dios fuerte y Padre eterno no se pueden incorporar como parte del nombre de un hombre. Por lo tanto, sostienen que Isaías enseña que el Mesías tiene que ser no solo un hombre, sino también Dios. Y aquí viene uno de los errores mayúsculos. Porque en el judaísmo, el Mesías es un ser humano. El Mesías no tiene ningún aspecto de divinidad. Es un ser humano que va a cumplir un rol predicho en las Escrituras. Entonces, no puede ser Dios. Un ser humano no puede ser Dios. Y Dios no puede ser un ser humano. Está muy claro en la escritura hebrea de que Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene... El concepto del espacio y del tiempo no aplican a Dios. Nadie nunca jamás ha visto a Dios. Nadie. La única vez que fue escuchado fue en el Sinaí. Lo encuentran en Éxodo capítulo 19, cuando le está hablando a Moisés. Y le está hablando a Moisés para que el pueblo escuche que lo que Moisés estaba escuchando venía de Dios. Y para que el pueblo de ahí en adelante le creyeran a lo que Moisés les enseñara.
y a lo que Moisés escribiera, como fue la Torá o la ley o el Pentateuco. Por eso es que el origen de la Torá es un origen divino, porque 4 millones de personas escucharon la voz de Dios. Entonces, nunca nadie lo ha visto. Entonces, ¿cómo es que un ser humano puede ser Dios? Eso es inconcebible. Eso raya en el concepto de idolatría, porque Dios no puede ser tomado como una figura, porque nadie nunca lo ha visto. De Dios no se pueden hacer imágenes, está prohibido. Y por eso Moisés le dice al pueblo: ustedes estaban allá escuchando la voz de Dios, pero no vieron ninguna figura. Como quien dice, así que no se hagan figuras de Dios. Bueno, en fin, continuamos con el argumento del cristianismo, asumiendo que esto tiene que ver con Jesús. Y para añadir una cosa más, no hay ninguna parte en la escritura hebrea que el cristianismo o la cristiandad llama el Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento. En ninguna parte encuentra usted nada que tenga que ver con Jesús. No hay absolutamente nada. Todas son suposiciones, malas interpretaciones de una historia que fue inventada alrededor de una figura judía como fue Jesús. Pero esa figura no existe en la Biblia hebrea. No hay nada. Nada. Usted no va a encontrar nada acerca de él. Lo que le han dicho que ahí está él, que ese es él, que habla de él, no tiene ningún fundamento. No hay nada. Por todo este razonamiento es incorrecto, ya que puede verse, por ejemplo, en el nombre Eliú, que era uno de los amigos de Job. Y el nombre de Eliú quiere decir, mi Dios es él. Pero no por eso Eliú era un ser divino, ya que se refiere a un ser humano ordinario. Un malentendido en el cristianismo es similar de las escrituras, puede verse en sus afirmaciones que giran en torno al nombre de Emanuel. Dios está con nosotros, como ya lo dije anteriormente. Una persona que se llama Emanuel no tiene ningún aspecto de divinidad entonces, pero tiene el nombre de Dios, Emanuel. Eso sucedió con Ezequías. Tenía el nombre de Dios, pero era lo que él estaba desarrollando en su vida y lo que hizo en su vida, que presupone que estaba representando a Dios en sus actuaciones. Quien quiera que tenga ese nombre no significa, Emanuel, que esa persona tenga algún aspecto de divinidad. Por el contrario, lo que ese nombre significa es que la providencia de Dios es algo que todos buscamos. Entonces, bueno, el simple hecho es que es bastante común en la Biblia que los seres humanos reciban nombres que tienen el propósito de declarar o reflejar un atributo particular de Dios. Por ejemplo, Elisha, que en español significa Dios es mi salvación. O Elías, el profeta, Dios es mi guía. O Gedalía, el gobernante que dejó encargado a Nabucodonosor cuando destruyó el templo de Jerusalén y desterró a Judá hacia Babilonia. Dejó a Gedalía encargado, y ese nombre significa Dios es grande. Así que el hecho es que Jesús no cumplió ni literal ni figurativamente ninguna de las palabras de Isaías, en ninguna parte. Y
tómelo usted como Isaías 53, Isaías 42, el siervo de Dios es Israel. Eso está muy claro a través de unos 7 u 8 capítulos de Isaías. Entonces, vamos a decir por qué Jesús no clasifica o no tiene nada que ver con lo que está diciendo Isaías. Primero que todo, un consejero maravilloso no le advierte a sus seguidores que si tienen fe pueden ser agentes de destrucción. Mateo capítulo 21, versículos 19 al 21 dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Tiene que preguntarse por qué Jesús maldijo la higuera. Si es una planta y no era la época en que tenía que dar fruto. Entonces, hay que cuestionarse si un consejero maravilloso le dice a sus seguidores o les muestra un acto de ese tipo a sus seguidores para que lo sigan. Obviamente que no. Un Dios fuerte no recibe órdenes de nadie. Lucas capítulo 2, versículos 49 al 51, dice: entonces él les dijo, refiriéndose a sus padres, José y María: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Entonces, si él estaba sujeto a ellos, ¿cómo podría ser un Dios fuerte? Un Dios fuerte no recibe órdenes de nadie. Y usted puede encontrar en Hebreos capítulo 5, versículo 8, donde dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que un Dios fuerte no era obediente o no sabía cómo obedecer. Porque si aprendió la obediencia, pues obviamente no tiene nada que ver el tema de un Dios fuerte con el tema de Jesús. Un Dios fuerte no es menor que nadie. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será. Entonces, quiere decir que el Espíritu es más fuerte que un Dios fuerte. ¿Cómo lo analizan en el trinitarismo? Un Dios fuerte no recibe órdenes de nadie. Juan 5:30. Jesús dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea que un Dios fuerte no recibe órdenes de nadie. Entonces, ¿cómo puede ser un Dios fuerte si está sujeto al Padre? Como él, a quien él se refiere como el Padre. Nadie es mayor que un Dios fuerte. Juan 14:28. Dice Jesús: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, ¿qué Dios fuerte puede ser si el Padre es mayor que él? Entonces no es un Dios fuerte. Y esto obviamente es trinitarismo. Y obviamente que trinitarismo, el concepto trinitario, va en contra de lo que enseña la escritura hebrea. Dios es uno y único. No es uno, no son dos, ni son tres. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. El Shema. Dios nuestro Señor, uno es.
dice uno es. Eso dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Eso lo repetimos nosotros a diario. Eso es monoteísmo. En el momento que usted tiene más de un Dios, o lo hace un ser humano, o lo hace tres dioses, ya esa religión no es un monoteísmo, sino es un politeísmo. Y eso en la Biblia hebrea se considera idolatría. Bueno, un Dios fuerte no pide ni necesita ser salvado por nadie. En Mateo 26:39, Jesús, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, está acudiendo supuestamente a quien él se refiere como su padre. No puede ser un Dios fuerte, que le está pidiendo a su padre para que lo salve. Un Dios fuerte no muere. Es que es imposible, es increíble que Dios pueda morir. Eso no existe. Eso es inconcebible. Un Dios fuerte no muere. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, o sea, murió. Murió como un ser humano. Y a propósito, ni siquiera el Mesías muere. Porque han habido muchos Mesías, como ya he dicho anteriormente, antes de Jesús hubo Mesías, pretendientes a Mesías, que no calificaron. El último anterior a él inmediatamente después de él fue Bar-Koba. Y casi se creía que él era el Mesías, pero cuando lo mataron en la guerra, murió. Entonces ahí mismo dejaron de pensar que era el Mesías, porque el Mesías no muere. Entonces, si se piensa que Jesús es el Mesías y muere, pues está violando uno de los preceptos de la escritura hebrea, porque ahí no se habla de que el Mesías muera. Bueno, un Dios fuerte no puede ser también hijo. O sea, si es un Dios fuerte, ¿cómo va a ser hijo al mismo tiempo? Es imposible. O sea, ese razonamiento es muy torcido, no tiene lógica, no es coherente. ¿Por qué no es coherente? Porque, como dice la escritura hebrea, Dios es uno y único, punto. Dios no tiene hijos, Dios no tiene un hijo que sea su hijo. Dios tiene un hijo que es por relación de pacto, que es Israel. Pero Dios no tiene hijo, una persona que diga que es el hijo de él, no. Eso no existe. Eso existe en la teología cristiana, que fue inventada, pero no existe en la Biblia hebrea, de donde el cristianismo supuestamente sacó las enseñanzas y las manipuló y las torció para dar un mensaje falso. No se puede, entonces, un Dios fuerte no puede ser también hijo. Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso no existe en ninguna parte. Eso no tiene ningún fundamento. A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no pierda. Eso no tiene nada. Creer en Jesús no lo salva a nadie. A nadie. Estoy siendo sincero. Creer en Jesús no salva a nadie. Más bien le va a hacer mucho mal a usted. Porque cuando tenga que dar cuenta de lo que dice la escritura hebrea, va a ver que ahí no dice nada de eso. Bueno, no se puede jugar simultáneamente el papel del hijo y del padre. Eso es una autocontradicción obvia. El príncipe de paz no promueve las luchas familiares, porque también a Ezequías se le adjudicó este nombre, el príncipe de paz, porque él trajo paz y consiguió la paz.
liberación del acoso del reino de Asiria. El príncipe de paz no promueve las luchas familiares. Mateo 10, versículos 34 y 35. ¿Qué dice Jesús? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, o sea, para poner en contra el uno del otro, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Qué tipo de príncipe de paz puede ser eso? Hay una contradicción. Entonces, tenemos que decir que este tema de Isaías capítulo 9, versículos 5 y 6, está hablando de Ezequías. Porque era Ezequías que en ese momento estaba siendo un protagonista de la historia de la cual está hablando el profeta Isaías. Ahora, voy a llevarlos un poquito más a cubrir lo que está en Mateo capítulo 4, versículos 13 al 15, donde realmente lo que está hablando ahí es de, se está refiriendo de una forma obviamente equivocada. En el capítulo 4, versículo 13 dice, hablando de Jesús, dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Luego dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, o sea, Mateo se está refiriendo a Isaías, pero aquí lo que él pone en el Nuevo Testamento es el capítulo 9 que estamos hablando ahorita, del capítulo 9, versículos 1 y 2. El Nuevo Testamento dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, eso es capítulo 4, versículo 14. El versículo 15 dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Por qué tiene que decir eso? Porque Mateo, o quien redactó Mateo, que realmente no fue Mateo el discípulo, porque esto fue cambiado más adelante, está haciendo parecer que porque Jesús fue a Capernaum, entonces a las gentes que vivían por ahí, que muchos eran gentiles, la luz les resplandeció porque ellos vivían con temor. Eso no es el entendimiento. Y ustedes saben de que eso es lo que a ustedes les han enseñado. El entendimiento es el siguiente. Capítulo 9, versículo 1 dice, el pueblo que caminaba en la oscuridad ha visto una luz brillante. Sobre los que habitaban en una tierra de tinieblas ha amanecido la luz. Así es como dice en hebreo. Uno de los intérpretes dice, el pueblo que anda en tinieblas es el pueblo de Jerusalén, que en su aflicción anda por sus calles como si estuvieran ciegos de ambos ojos. Pero ¿por qué tenían que estar así? O sea, ¿por qué tenían que andar con ese temor? Porque estaban amenazados por el reino de Asiria. Entonces, dice, ese pueblo que andaba en tinieblas eran los habitantes de Jerusalén que estaban entenebrecidos por su preocupación de caer en manos del rey de Asiria, de Sennacherib. Por eso era que estaban en la oscuridad, estaban con temor. Para no caer en manos de
Sennacherib. Y por eso fue que Ezequías dijo en Isaías capítulo 7, versículo 3, Ezequías dice, este día es día de angustia, debate y blasfemia. Él se sintió que ya no tenía esperanza. Y por ello, el que han visto una gran luz significa la derrota que sufrió Sennacherib al no poder entrar a Jerusalén, y es una forma en que Dios bendijo a Ezequías y a Judá y a Israel del ataque de Sennacherib a Jerusalén, y no permitió ni siquiera que una flecha fuera disparada contra Jerusalén, con ser que Sennacherib tenía 200,000 soldados y murieron 185,000, salió derrotado. El versículo que dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, a los que habitaban en tierra de sombra de muerte les resplandeció sobre ellos la luz. El pueblo, la interpretación es esta, el pueblo que andaba en tinieblas, o sea, los habitantes que estaban entenebrecidos por preocupación de caer en manos de Sennacherib. Luego dice, el versículo 2 del mismo capítulo 9 de Isaías dice, tú has engrandecido a esta nación, le has engrandecido el gozo, se han regocijado por ti como la alegría de la siega, como se regocijan cuando reparten despojos. Esa es la luz que les brilló. ¿Por qué? Por la derrota que sufrió el rey de Asiria. Luego, ese es el entendimiento. Has engrandecido a esta nación. O sea, se han engrandecido todos los que oyen hablar de ¿quién? De Judá. Cuando las naciones que estaban alrededor de ella oyeron los milagros que se habían hecho. Y se ha aumentado el gozo para ellos y no para sus enemigos. El versículo 3 de Isaías dice, porque tú quebraste el yugo de su carga y la vara de su hombro y la vara de su opresor como en el día de Madián. Aquí continuamos con el tema de Isaías capítulo 9, que ya al Nuevo Testamento ya lo demás no le sirve, porque se va a dar cuenta que está hablando es de Ezequías y el yugo que tuvo Asiria sobre Judá. Versículo 3 dice, porque tú quebraste el yugo de su carga. ¿Quién lo quebró? Dios. Y la vara de su hombro y la vara de su opresor, como en el día de Madián. El día de Madián corresponde cuando Gedeón, en el tema de los jueces, vemos que Gedeón también derrotó a los filisteos y a todo el pueblo de Madián con unos pocos hombres sonando unas trompetas. Entonces, por el yugo de su carga, el yugo que fue una carga para Ezequías, y que él inclinó su hombro sobre esta pesada carga para pagar duro tributo, y la vara con que había oprimido a Ezequías, lo has roto. Dios destruyó ese yugo asirio que había sobre Judá. Como el día de Madián en tiempos de Gedeón, porque también ellos cayeron juntos en una noche y en la noche de la cosecha del Homer. El cuarto versículo del capítulo 9, para ir más adelante, dice, porque todo grito de victoria resuena con clamor y los vestidos se revuelcan en sangre, pero esto será quemado y consumido por el fuego. O sea, los vestidos de los que murieron en el campamento de los asirios. Y obviamente aquí nos viene, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Aquí está hablando en pasado, no en futuro. Y la autoridad está sobre su hombro, la autoridad. Y el consejero maravilloso, el Dios fuerte, el Padre eterno, llamó su nombre Príncipe de Paz. Así que el santo bendito sea Él, o sea Dios, que maravillosos consejos es Dios fuerte y Padre eterno.
llamado el nombre de Ezequías, príncipe de paz, ya que la paz y la verdad será en sus días. Bueno, aquí hay mucho más tema para exponer, pero me interesaba exponer el tema de por qué Jesús no puede ser el niño que menciona el profeta Isaías en el capítulo 9, versículos 5 y 6. ¿Y por qué ese niño es Ezequías? Y fui más adelante y les mostré que en Mateo capítulo 4, versículos 13 al 15, lo que dice ahí no tiene nada que ver con lo que dice Isaías. Isaías está hablando de otra cosa, pero Mateo cree que está hablando de Jesús. No, de Jesús no está hablando en ningún momento, porque ninguno de los profetas tenía idea de ningún Jesús. ¿Para qué iban a hablar de él? Entonces, hemos llegado a la conclusión de este tema que tenía para hoy. Les agradezco mucho sus comentarios y quiero repetir que el propósito de este portal, de este canal, es informar. Nosotros, desde el punto de vista del judaísmo, no estamos interesados en convencerlo a usted de nada. No hacemos proselitismo, pero sí estamos en la obligación de informarle a usted lo que es verdad y lo que es mentira, porque la verdad está escrita en la Biblia hebrea y la mentira está escrita en el Nuevo Testamento. Muchas gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad. Shalom.